para presentarlo, listo. Entonces, para que tengan eso presente. Bueno. Y hay dos exámenes de los cuales aún no hemos definido ni el tema ni la metodología. ¿Cómo que metodología? Los tratados de libre comercio. No sabemos si va a ser virtual, si va a ser por la plataforma, aún no hemos decidido si va a ser de pronto una serie de preguntas enviadas en PDF para que ustedes escriban y escaneen. Eso se define en el camino, listo. Entonces, permítame yo, antes de iniciar la clase, entonces, pues, regreso a la... Voy a dejar de compartir pantalla para mirarlo. Si alguien tiene alguna pregunta, siéntanse en libertad de preguntar, listo, antes de iniciar con la clase. Profe, no se le escucha. Tiene el micrófono desactivado. Sí, no, estaba preguntando si alguien tiene alguna inquietud antes de iniciar la clase con respecto a lo que acabo de comentar. Bueno, entonces todo está claro, muchachos. Por acá hay algunas preguntas. Profe, Sí, cuéntenme. profe, yo sé que pues ustedes tienen como su método de evaluación y todo esto, pero es que dos exámenes del 40% sería muy fácil, pues uno como tirar de la materia. Y pues eso me asusta, la verdad. Te voy a responder. Nosotros la evaluación, este curso lo trabajamos de manera coordinada. Es decir, somos 6 profesores que estamos trabajando de la misma forma. Y la evaluación es un acuerdo entre los 6. O sea, hay diferencias, hay posiciones diferentes. Y nosotros siempre pues, seguimos el acuerdo al cual se llega y el cual responde pues en principio el coordinador de la asignatura. O sea, esa es la evaluación, ¿cierto? Ahí no tenemos pues una, es decir, yo independientemente de que yo esté de acuerdo o no, yo no la puedo modificar, porque pues así trabajamos en la escuela. Es decir, nosotros llegamos a un acuerdo, a una coordinación y realizamos lo que define la coordinación, listo, para que tengan eso pues presente. ¿Sí? Es decir, para concretar, yo no puedo modificar el esquema evaluativo. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra cuestión? Bueno, entonces ya, y lo último, hay algunas personas que posiblemente no van a quedar conmigo, es decir, nosotros no tenemos todavía listas oficiales, ¿cierto? Entonces, a mí me dijeron, estos deben ser sus alumnos, bueno, los que ustedes, pero pues una cosa es que me digan que esos son y otra pues lo que quede escrito, entonces hay que estar pendientes de que en efecto cuando ya el CIA esté actualizado, cuando ya el registro termine, eso no puede tardarse más de 10 o 15 días, no puede ser, de que en efecto ustedes estén conmigo, listo, correcto, para que tengan eso presente, listo. De todas maneras, eso no es un problema esencial porque todos los docentes vamos a hablar de la misma manera. Entonces, pues, desde el punto de vista evaluativo, no hay diferencia si usted está en el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, por cierto, porque la evaluación es exactamente la misma, listo. Bueno, entonces vamos a iniciar, muchachos, listo. Entonces, también yo comparto nuevamente la pantalla. Bueno, entonces,
Muy bien. Bueno. Están viendo ya la primera clase, clase 1.1. Señor. Bueno, muy bien. Estas notas de clase, les comento, estas notas aquí las acabo de mostrar. Este texto es del coordinador de la asignatura, del profesor Diego Mejía. Son unas notas muy diferentes, posiblemente muy diferentes a cualquier curso de geometría que ustedes hayan conocido. Listo. Correcto, para que tengan eso. Es decir, no podemos utilizar en esta primera parte del curso cualquier texto, porque el enfoque va a ser diferente y vamos a tener dificultades a la hora de entender los conceptos, porque claro, enfoques diferentes tienen un orden secuencia, un orden de los temas, pues, que no corresponde a lo que se propone acá, ¿correcto? Entonces, vamos a seguir estas notas secuencialmente, saltando solamente lo que no forma parte del contenido. Listo, entonces tarea esencial a partir de hoy, empezáis a estudiar esto, hermano, ¿sí? Con harto detalle, muy bueno. Entonces, lo que yo voy a hacer inicialmente es mostrar un resumen de lo que está propuesto en esas notas con la anotación. Listo, correcto. Entonces, bueno, inicialmente pues empezamos con la representación de puntos en la recta numérica, ¿cierto? Acá tenemos una recta, pues, un objeto teórico, abstracto. Suponemos unos puntos y esto pues todo lo hemos hecho desde el bachillerato, desde la primaria, ¿cierto? Marcamos un punto de referencia, que es este acá, 0. Permítame, yo cambio la... Qué pena, ¿sí está grabando? Ah, no estoy grabando, espérate, yo nuevamente vengo acá y entonces activo ya la grabación. Espérate un momentico. Por acá está la opción. Grabar, listo ya. Aceptar. Ahora sí estamos grabando. Bueno. Muy bien. Entonces estábamos acá, listo. Permítame, yo cambio esta presentación. Pantalla completa, listo. Muy bien. Entonces, hay un punto que se define arbitrariamente como el 0. Entonces, en este caso, ese es el 0. Y pues vamos a llamar 3. Pero entonces, ¿por qué este complique? ¿Por qué esto de que hay 3? Porque una cosa es el punto y otra cosa es cómo están midiendo. Eso es todo, ¿cierto? Entonces, por esa razón, en esta primera parte del texto se utiliza esta forma de escribir. Es decir, ese es el punto B. Y con este punto de referencia y tomando medidas positivas en este sentido, este punto B corresponde a -4. Eso es todo. Listo. Entonces, dése cuenta que no es correcto escribir B igual -4. Eso intuitivamente está bien, pero eso es incorrecto, porque B es un punto y -4 es un número real, ¿cierto? Eso es todo correcto. Igual pues en el caso de A es un punto que usted determina en ese segmento, ¿correcto? Y entonces lo escribimos de esta manera, listo, correcto. Bueno, ¿cuál es la distancia? Pues la distancia usual es la distancia entre si tengo P y Q, este par de puntos, P es el punto y P mayúscula es el punto, P minúscula es el número real, ¿cierto? Similar con Q. Pues la distancia es el valor absoluto, listo. Pues en este caso, en esta gráfica, la distancia entre A y B pues es el valor absoluto de -3, ¿cierto? O de 3 menos -4. Usted sabe pues que es lo mismo valor absoluto de menos Q menos P, listo. Bueno, recta numérica, o también la vamos a llamar recta real, o también eje coordenado. La misma historia, listo. Bueno, muy bien. Bueno. Ahora, hay que definir qué es un segmento de recta, porque recuerde que lo que les mencioné ahora, una cosa son los puntos de una recta, y otra cosa son objetos diferentes, ¿cierto? Entonces usamos pues como esto que podemos decir que es un axioma, o sea, un hecho que aceptamos como verdadero, ¿sí?
Y es que pues cualquier punto que está acá corresponde a un número que está entre P y Q. Eso es todo, ¿cierto? Es decir, todo punto corresponde a un número y recíprocamente todo corresponde a un punto. Listo. Bueno, acá hay un primer ejercicio que me parece que también es en el taller que da esta semana en la página, que es, si tenemos A y B, 2 puntos en la recta, y M, el punto medio, entonces M corresponde a esta fórmula. Listo. Voy a avanzar porque yo creo que la mayoría ya probó esto en algún momento. Bueno, igual por favor lo vuelven a probar. Si no, de todas maneras me pueden escribir al correo. Es decir, es una relación que es bien conocida. Entonces, si la has visto bien y si no, pues fácilmente te la puedo explicar. Listo, en otro momento. Bueno, muy bien. Ahora, plano cartesiano. Vamos a denotar BR2, plano cartesiano. También lo vamos a llamar coordenadas cartesianas, coordenadas rectangulares. Y ojo, para nosotros este es un punto, es decir, vamos a escribirlo de esta manera, punto XY, correcto, y en el enfoque que seguimos lo podemos llamar punto, lo podemos llamar vector o par ordenado, correcto. Entonces, mucho ojo los que de pronto van a estudiar de otros libros, porque en otros libros el punto y los vectores verticales son objetos diferentes. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. O sea, en el texto que estamos siguiendo, este vector que estamos comenzando, siempre en el origen, ojo, siempre en el origen. Para nosotros los vectores NR2 o los vectores algebraicos, ojo pues con la expresión vector algebraico. Dentro de 15 días o dentro de 8 días vamos a ver el vector libre. Entonces aquí tenemos que tener entre vector algebraico y vector libre. El vector algebraico comienza siempre en el 0, ¿correcto? Listo, muy bien. Y finaliza en el punto XY. Entonces para nosotros es lo mismo. Este vector que comienza en 0 y termina acá, a esta pareja vertical XY. Esta es la representación gráfica, y ese es el sujeto algebraico. Listo, correcto. Muy bien. Recuerden, los vectores algebraicos siempre comienzan en el origen. ¿Listo? Bueno, definimos una suma de forma usual, componente a componente, ¿cierto? Tengo X, A, B, Y, C, D. Entonces la suma es X más Y, pues es A más C, y abajo Y más D. Y aquí definimos el producto por escalar. Entonces R por el vector X es R arriba y abajo R por B. Muy bien. Ejemplo. Acá tenemos este vector, acá tenemos 2, 3, calculamos la suma. Bueno, pues la suma simplemente es menos 1 más 2 da 1 y 2 más 3 da 5. O sea, X más Y es 1, 5, listo. Menos un medio X, pues multiplica pues menos un medio por menos 1 da un medio, y menos un medio por 2 da menos 1. Entonces menos un medio X es menos un medio 1. Y podemos hacer esta suma. 4X más 2Y. ¿Quieres 4X? ¿Verdad? 4X es menos 4, 8. Esto. 2Y es 4, 6. Y se suma componente a componente. Listo. Gráficamente, acá tenemos X, acá tenemos Y, acá tenemos la suma. Te recuerden, pues debo ser incisivo en esto porque ustedes saben que los vectores los entendemos usualmente como vectores libres. Así se los enseñaban a ustedes en el curso de física en el bachillerato, ¿cierto? Entonces, deben tener mucho cuidado con la lectura. O sea, durante toda esta semana, los vectores para nosotros comienzan en el origen, ¿correcto? No se les vaya a olvidar eso.
Entonces por acá está la suma y por acá está la gráfica de menos 1 medio x, ¿correcto? Entonces acá está x, acá está menos 1 medio. A continuación, la lectura pues, del documento sigue una proposición. Vamos a ver. Es esta. Muy bien. Bueno, obviamente pues yo quiero mostrar acá una simplificación de la manera como se han escrito los teoremas. Pero ¿qué es lo que dice ese teorema o esa proposición 132? Lo que dice es que el espacio R2 es un espacio vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la suma es conmutativa, que es asociativa, que hay un cero. Claro, el cero R2 es la pareja ordenada 0, 0, ¿cierto? Y que todo elemento tiene un elemento inverso, ¿correcto? Esas 4 propiedades con respecto a la suma. Y con respecto al producto, primero, esto es un poquito difícil de entender, pero vamos a hacer teórico, listo. Cumple esta propiedad después de que R es un número real y que X y Y son vectores en R, listo. No entendí las sumas, o sea, no. Bueno, vamos acá con la suma, mira. Vamos a devolvernos. Cuando voy a sumar dos vectores, yo sumo componente a componente. Entonces, ¿qué es X más Y? Es una pareja ordenada. ¿Quién viene arriba? A más C. ¿Y quién viene abajo? B más D. Listo. Correcto. Y ya que estamos acá, producto por escalar. Escalar quiere decir número real. O sea, en el contexto de este curso, escalar es número real. Dice acá R real. Es que es R por X. Arriba R por A y abajo R por B. Listo. ¿Ya está bien? Bueno, y ahora, ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Mira, por ejemplo, acá la suma de X más Y. Sumas menos 1 y 2. La suma te da 1, listo. Esa es la primera componente. Y abajo te da 2 más 3, te da 5, listo. Ya. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Sigamos pues. Bueno. Entonces, estábamos acá. Estas son las propiedades de la suma de vectores. Y esas son las propiedades que tienen que ver con el producto por escalar. Bueno, ¿por qué aparece esto acá, muchachos? Porque cuando usted lea en el texto números reales, es decir, escalares reales. Pues para que no piensen que hablamos de cosas diferentes. Yo puedo decir número real o puedo decir escalar real. Estoy hablando exactamente de lo mismo. Bueno, esa es una propiedad distributiva, ¿correcto? Profe, no. Claro, tranquila, cuente. ¿Puedes quitar, por favor, ese anuncio, ese anuncio que va abajo en la pantallita para poder bien ahí en ocultar? Bueno, vamos a ponerlo en bueno. esta parte. Listo. Muy bien. Ya. Con gusto. Bueno, entonces, gracias a usted. Entonces ahora, vea que esta es la suma de números. Pues claro, R más S por X, SRX más SX. Y aquí R y S son números, ¿verdad? Sean R y S números reales. Entonces, este acá es un producto por escalar y este es otro. ¿Para qué sirve todo esto, jóvenes? Que esto lo que nos dice es que tenemos una estructura que permite resolver ecuaciones lineales. ¿Correcto? Entonces, permítanme, yo lo ilustro con este ejemplo. Considero el vector 1, 1 y el vector menos 2, 3. Y la tarea es hallar Z en R2, claro, estamos hablando de R2, ¿no? Tal que se cumpla esta ecuación. Listo. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos en la práctica es exactamente lo que hacías en octavo del noveno. Esa es la consecuencia de tener todas estas propiedades. Entonces, permítame, yo acá ilustro a grosso modo de qué se trata. Claro, tenemos 2 por X más Z, yo puedo hacer esto. ¿Qué aplicamos acá? Aplico la propiedad 6, esta que tengo acá, listo. Correcto, tengo un escalar y 2 vectores en R2. Bueno. Luego, desde acá hasta acá,
apliqué más de una propiedad. Cuando tú dices, yo voy a pasar este 4 que está sumando a restar, allí estás usando, primero, que existen los negativos, los inversos. Y segundo, que cuando usted suma con 0 le da X. Entonces usted lo que hace aquí primero es sumar menos 4Z a derecha y a izquierda. Yo no voy a escribir eso, muchachos, pues, porque ustedes pues, están en la universidad, ¿no es cierto? Entonces, si sumo menos 4, claro, uso esta propiedad, la del inverso. Claro, y menos 4 más 4 va a 0. Claro. Entonces lo sumo en ambas partes, conseguimos esto. Correcto. En otras palabras, pues de manera más simple, este que está acá, pasa acá con signo menos. Listo. Pero en el fondo, cuando vamos de acá a acá, estamos utilizando 4, 3 y posiblemente 1 y 2 o los dos, ¿correcto? Porque pues, no nos interesa el orden de la suma, ¿correcto? Bueno. Luego, ¿qué hay de acá a acá? Otra vez aplico las mismas propiedades, pero ahora las aplico es con 2x, ¿correcto? Cuando tú dices que pasa 2x de sumar a restar, estás usando exactamente las mismas propiedades. O sea, una combinación de todo lo que aparece acá. Bueno. Ahora, ¿qué propiedad utilizo de acá a acá? 2z menos 4z menos 2z, pues todos lo sabemos. Recuerde que z acá es un vector en R2. Estamos usando esta propiedad, mire, correcto. Que si yo tengo 2z menos 4z, que si tengo 2z menos 4z, puedo escribirlo de esta manera, correcto. Y finalmente multiplico por menos un medio en ambas partes, correcto. ¿Sí? Eso lo podemos hacer, puedo multiplicar por escalares. ¿Dónde aparece eso? Acá. Puedo multiplicar B, ¿cierto? Listo. Entonces, desde esta parte que yo estoy marcando hasta este punto, son cosas que ustedes ya conocen. Son procedimientos algebraicos que no son desconocidos para ustedes, ¿correcto? Simplemente aquí siguen siendo válidos. Ahora, terminemos el ejercicio. ¿Quién es X? X es 1, 1. ¿Quién es un cuarto por Y? Ah, pues un cuarto por Y es un cuarto por esto. Un cuarto por menos 2 te da ¿cuánto? Menos un medio. Un cuarto por 3 te da 3 cuartos. Y ya haces la suma componente a componente. Listo. Entonces acá te da un medio, acá te da 1 más 3 cuartos, 7 cuartos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, pasemos pues. Muy bien, entonces, bueno, sí, correcto. Recta generada por un vector. Recuerda cuando decimos recta, no es la recta, no es exactamente la recta que viste en el curso de básicas. Después cuidado con esto. Aquí la vamos a definir. ¿Qué es la recta generada por U? Son los vectores de la forma R por U, donde R es un escalar. Eso es todo. Entonces, si U mayúscula es el vector V, ¿cierto? Bueno, U diferente de 0, 0 quiere decir que ni U vale 0, ni V vale 0, ¿cierto? Entonces, estos vectores son de esta forma, R por arriba, R por abajo, con R variando en números reales. Entonces, en este caso, estoy ubicando aquí el 0 y estoy ubicando U hacia abajo, porque lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este punto corresponde a un medio U. Entonces, recuerde que puedo afirmar punto o vector, ¿correcto? ¿Sí? O sea, si yo necesito escribir las flechas, entre comillas, para entenderlo, las escribo. Pero acá no es necesario, ¿cierto? Entonces, U viene hasta acá, un medio U corresponde a este punto, ¿cierto? Este es 2U, claro, este desplazamiento 2 veces, este viene a ser 2U, correcto. Ahora, si este de acá hasta acá es U, entonces este en el sentido contrario es menos U. ¿Estamos de acuerdo? Este que llega hasta acá es menos 2U.
Este que está por acá va a ser entonces, digamos, menos 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, variando R, usted recorre todos los puntos de una recta, ¿correcto? Esa es la definición de recta generada por U. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, pero en la definición que está arriba a la derecha dice que X pertenece a R2, pero aquí están trabajando en R1, ¿no? No, porque es que, mira, es que, no es como yo me cuando devuelvo, mira, una empresa tiene y regreso todo el acá, mira, acá control estamos sobre- trabajando en R2. sobre Lo que un pasa es que estoy router hablando y de lo se que comercializa de lo por- que por genera el un monopolio como vector. de comercio. O sea, mira que esto acá es R2. Entonces, olvídese de los vectores rojos, quédese con el azul. Esos puntos son puntos en R2, ¿correcto? O sea, estamos hablando de una recta que está en R2. ¿Listo? Ah, ya, sí, señor. Tranquilo, muy bien, es decir, el que quiera preguntar, hágalo con confianza, pero eso sí, los demás, ponen el micrófono en silencio, por favor. Bueno. Profe, yo no entiendo a qué se refiere R minúscula. R minúscula es un número real. Permítame, entonces yo me devuelvo, mira. Esta R y esta S acá son números reales, como 2, 3, 4, 7, mientras que estas mayúsculas X y Y son vectores en R2. Entonces, mira acá, por ejemplo, donde dice un cuarto Y. Este un De cuarto 10.000 pesos. corresponde como yo escribir acá R por Y, con R igual un cuarto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, en esta parte que tenemos acá, estas cantidades R y S son números reales, ¿correcto? Así, Números. profe, gracias. ¿Ya te quedó claro? Bueno, Sí, mira, señor, gracias. ya. Entonces, ¿qué pasa? Estas son dos definiciones. La semirecta positiva es cuando yo, en este ejemplo, la positiva es cuando yo arranco de acá hacia abajo, sin tomar el origen. O sea, son los vectores de la forma R por U con R positivo. O sea, todos los vectores se conservan la dirección de U. Usted ve que U tiene esta dirección, la que estoy indicando, ¿cierto? Desde acá hasta acá. Entonces, todos los vectores que tengan esta dirección, de lo que se muevan en esta parte, pertenecen a la semirecta positiva y recíprocamente a la semirecta negativa. Bueno, aquí les queda a ustedes este ejercicio. Demostrar que la parte positiva de R menos U coincide con la parte negativa de U. Listo. Correcto. Muy bien. Bueno, pasemos a la siguiente página. Bueno. Esto es de lo mismo, ¿cierto? Entonces, acá estoy tomando acá U diferente de 0, porque, bueno, ¿y qué pasa si es 0? No, pues hicieron, pues estamos solamente en un punto, correcto, no, yo me devuelvo por acá, aquí. Pues, ¿qué pasa si este vector fuese el vector 0, 0? Pues, este conjunto sería solamente este punto. ¿Me están entendiendo? O sea, ahí no habría tal recta. Estaríamos hablando de un punto, listo, correcto. Porque pues si este vector es el vector 0, pues X siempre va a ser 0, entonces te vas a quedar acá. Y no tendríamos esta recta que pinté de color verde. O sea, esta recta verde existe porque este vector no es el vector 0, 0, listo. Entonces tomo U, y defino B igual menos U. Entonces observe una cosa, vean. Acá estamos hablando de U. En esta dirección tenemos la parte positiva de la recta LU, correcto. Y hacia acá tendríamos la parte negativa de la recta LU, correcto. Muchachos, esta recta es esta misma. O sea, ¿sí? Porque puede ser hago énfasis en esta palabra, porque pues usted lo ve en posiciones diferentes, pero yo trato de tener dos dibujos del mismo sujeto. O sea, estas rectas son exactamente
Mira, por eso acá dice B y aquí dice A. B. Ahora, si tú la vas a hablar de la recta generada por V, correcto, permítame, correcto. ¿Qué pasa? Que la parte positiva ya que va a quedar hacia acá, ¿cierto? Porque el sentido de V es ese sentido que indica la flecha. Entonces, dése cuenta que obviamente esta parte, que es la parte positiva de la recta LU, coincide con, que son iguales, con esta que acá es la parte negativa de LB. ¿Sí? Es decir, esto corresponde simplemente a una visualización del ejercicio que se les está proponiendo acá en esta parte. Demostrar esto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que aclarar? ¿Algo que precisar? ¿Todo bien? Bueno, sigamos pues. Definición muy importante. Dos vectores X y U son linealmente dependientes si uno de ellos es un múltiplo escalar del otro. Bueno, aquí sí les pido que estén muy atentos, especialmente atentos porque el concepto de dependencia lineal e independencia lineal posiblemente sea nuevo para casi todos ustedes, es lo más probable. Listo, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, son dependientes, linealmente dependientes, si uno de ellos es un múltiplo escalar del otro, correcto. Y se dicen linealmente independientes cuando no son linealmente dependientes, eso es todo correcto. O sea, es muy fácil entender la definición. Para simplificar, esta notación no está en el texto, pero nosotros la usamos usualmente en los cursos en la universidad. Escribimos LD. LD es linealmente dependientes, o LI. LI por linealmente independientes. Bueno, entonces, vamos a dar. Ejemplo. Claro. Múltiplo escalar. Voy a precisar eso acá, mire. A ver si de pronto aquí te respondo. Entonces, X y U son independientes. Sí, claro. ¿Cuándo son independientes? Cuando no son dependientes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando ninguno de los dos es un múltiplo escalar del otro. Ejemplos. Ejemplo. Consideremos A y B. Mire. Estos vectores son linealmente dependientes. ¿Por qué razón? Porque usted se da cuenta que B es igual a menos 2 por A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a devolvernos. ¿Cuándo son linealmente dependientes? Cuando uno de ellos es un múltiplo escalar del otro. Múltiplo escalar es que de la forma R, pues es una multiplicación por escalar. Entonces, mire, este vector B es un múltiplo escalar de A, de la forma R por A. Entonces, ¿qué se dice? Que los vectores A y B son ¿qué? Son LD. Ahora, mire esto. ¿Qué pasa con C y 0? C y 0 son LD. Yo quiero hablar. Correcto. Porque usted puede escribir a este vector como R por C, tomando R igual a 0. ¿Sí? Profe, entonces el vector pues, 0, 0 es un múltiplo escalar de todos los vectores. Sí, señor. Eso es correcto. 0, 0 es un múltiplo escalar de cualquiera. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que si vos tenés 0 y cualquier otro vector, esa pareja de vectores es una pareja linealmente dependiente. Correcto. Ahora, y miremos este caso. Y hágale, tranquilo. No, que listo, que gracias, profe. Listo. Y miremos este caso. F y H. Estos vectores son linealmente independientes, ya que no es posible escribir F como múltiplo de H ni H como múltiplo de F. Es imposible. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengamos claridad con el concepto de dependencia lineal e independencia lineal. Bueno, voy a seguir. Muy bien. Ahora, ese teorema es una belleza de teorema, ¿correcto? Porque nos da una definición algebraica de cuándo los vectores son LD. ¿Qué dice?
A y B Yo son creo LD, que sí, es muy solo importante, si pues, que el esto Estado da como 0. que O sea, haga parte de tengo la el economía, vector primero porque A yo creo que mayúscula tiene que hacer B un control. y tengo el No vector B solamente, mayúscula no solamente CD. en los precios de los productos en el comercio, Entonces estoy sino también diciendo en la que prestación son de linealmente servicios, independientes porque si el esta Estado tiene que expresión da 0, garantizar que ciertos esta servicios expresión, a la ciudadanía, este ¿cierto? por este, Y A por B, también, B por C. pues que Esto, obviamente con todo lo muchachos, que pasa hay que de recordar las crisis, hasta que usted ¿quiénes salga de la más escuela tiene de fondos para matemáticas poder de aquí a levantar la economía, para 4 poder tomar semestres. acciones que de Esto verdad se sirvan en utiliza. el Estado? Entonces, parece que es muy importante que esté como... Entonces, ejemplo, bueno, pues, que estos incluya mucho ejemplos las son los empresas. mismos de la página anterior, correcto, pero ilustrados con ese teorema. Entonces, claro, no lo voy a demostrar, porque si lo demostramos, se me acaba la clase y no he terminado. Entonces, por favor, esta prueba, quiero que la lean en el texto, ¿listo? Entonces, entonces, claro, ¿qué es en este caso AD menos BC? A menos 1 por menos 6, AD menos BC, 3 por 2, ¿listo? Claro, esto da 0. Entonces, los vectores son LD. ¿Listo? Vamos ahora con ese segundo ejemplo. Acá tenemos menos 1, 3, 0, 0. La expresión AD menos BC nos va a quedar AD 0 menos 1 por 0 menos 3 por 0, 0. En cambio, en el tercer ejemplo que teníamos en la página anterior, cuando realizamos el cálculo de AD menos BC, acá, de 2 a 5 menos 5 menos 6, esto da 11, diferente de 0. Listo. Entonces, para concluir de esta partecita de la clase, tenemos el concepto de dependencia e independencia lineal. Listo. ¿Qué dice la definición? Bueno, dos vectores son linealmente dependientes si uno es un múltiplo escalar del otro. Correcto. Si son vectores no nulos, quiere decir que que los dos están en la misma recta. Mire que esto quiere decir que B está en la recta generada por A. Correcto. ¿Se dan cuenta de eso? Muy bien. Y son linealmente independientes cuando no se puede, cuando no es posible escribir uno como múltiplo escalar del otro. Listo. Algebraicamente corresponde a esta relación. Si esto vale 0, A y B son LD. Si esto es diferente de 0, A y B son linealmente independientes. ¿Listo? Ninguna pregunta, jóvenes, algo que aclarar, algo que precisar. Bueno, pasemos. Muy bien. Ahora, pero hay otra caracterización de independencia lineal. Recuerden que tenemos hasta ahora dos. La definición y el teorema 131. Pero hay otra que también es fundamental. Y como la anterior que acabo de ver, usted la va a recordar también cuando salga de la escuela de matemáticas de aquí a 2 años, que es la que voy a explicar a continuación. Listo. Bueno. Ocurre que vamos a ir a la página anterior. Vamos a estudiar acá, a esta. Vamos a hacer lo siguiente, vean. Mire esta ecuación. Entonces yo voy a pasar este menos 2a a esta parte, ¿cierto? Entonces me queda b menos 2a igual 0. Es decir, voy a pensar en un 0, ¿correcto? Y aquí también. A ver, embolaté. Aquí también, mire. Aquí, si yo pienso en el 0, yo resto f menos RH. Eso no puede ser 0. Y si yo paso a restar acá h menos sf, eso no puede ser 0. ¿Por qué no pueden ser ceros? ¿Por qué? Pues porque estas ecuaciones no son posibles. Correcto. Entonces, la tercera presentación de independencia lineal hace referencia a una ecuación igualada a 0. Esta ecuación, miren. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? En el ejemplo anterior, A
A es menos 1, 3 y B es 2 menos 6. Entonces vamos a pensar en esta ecuación. Mire que esta ecuación tiene infinitas soluciones. Una de ellas es 2, 1, claro, pues si R vale 2 y S vale 1, ¿cierto? Esto es 2 por menos 1, 3, más 1 por 2 menos 6, y eso es 0. Pues en realidad no hay solamente una solución, hay infinitas soluciones. Llame R 2T y llame S igual T. Y preocupémonos por R por A más S por B. Bueno, R 2T, S vale T. Listo. Entonces, ¿cuál es la primera componente? 2T por menos 1 más 2T, 0. Correcto. ¿Y qué viene abajo? 2T por 3 da 6T. Y aquí tiene menos 6T, 0. ¿Listo? Correcto. Recuerden que en el ejemplo anterior, A y B son linealmente dependientes. ¿Correcto? Muy bien. Y también consideremos esta ecuación del ejemplo anterior. Si yo considero esta ecuación, claro, esta ecuación tiene una solución, siempre. Esta ecuación que yo estoy señalando acá, esta y esta, siempre en la mitad al menos una solución. ¿Cuál solución? R igual 0 y S igual 0. Claro, si R vale 0 y S vale 0, pues no le importa quién es A y quién es B, eso da 0, ¿cierto? También acá, pues, si R vale 0 y S vale 0, pues esto va a ser 0, 0, 0. Entonces la cuestión es si hay soluciones diferentes a la solución trivial. Entonces, ¿qué pasa con los vectores F y H? La ecuación esta solamente tiene la solución trivial, vean, no hay otra. ¿Por qué razón? Porque si usted pudiera escribir esto con R o S diferentes de 0, estaría diciendo que F y H son linealmente dependientes, y eso no es cierto, porque tú ya sabes que estos vectores son LI, son linealmente independientes. Correcto. Entonces, para concluir, tenemos lo siguiente. Proposición. Sean A y B dos vectores en R2. Entonces, A y B son LI. Sí y solo sí. Esta ecuación tiene únicamente la solución trivial. Jóvenes, entonces tenemos tres caracterizaciones de dependencia e independencia lineal, ¿cierto? Sí, las tres son muy importantes. Correcto. Entonces, ¿qué dice esta proposición? Dice que si los vectores son linealmente independientes, cuando usted va a resolver esto, la única posibilidad es R0 y S igual a 0. Correcto. Y que si los vectores son LD, es porque hay soluciones de esta ecuación diferentes de la solución trivial. Es decir, usted puede encontrar una pareja con R diferente de 0 o S diferente de 0, tal que esto le dé 0. Pero esas soluciones son infinitas, los dependientes. Bueno, esa es otra cuestión. Aquí, en realidad, cuando es que empezamos a ver cómo eso que están mencionando, en realidad es un teorema, correcto. ¿Qué dice el teorema? Cuando vos, porque estás hablando ya de ecuaciones, ¿cierto? Entonces, voy a salir del contexto para responderte la pregunta. Esto que está acá es una ecuación homogénea. ¿Qué es una ecuación homogénea? Vas a mirar, bueno, esta y esta, pues, esta es una ecuación homogénea, correcto. Donde aquí vas a ver los vectores A y B como las variables. Pues, estos vectores son las variables. Bueno, miento, las variables son R y S, A y B son vectores fijos en R2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un teorema que dice que cuando una ecuación homogénea tiene una solución, no tiene una, tiene infinitas. ¿Listo? Correcto. Es decir, cuando tú miras una ecuación homogénea y la resuelves, en realidad la solución es un conjunto infinito de soluciones. Correcto. Como lo que pasa acá arriba, mira. Como lo que pasa acá. Cuando tenemos la ecuación RA más SB igual 0, hay infinitas soluciones. Esta
esta afirmación de que tiene infinitas soluciones va a pasar siempre en este contexto, ¿correcto? Es decir, cuando una ecuación homogénea tiene solución y tenemos una ecuación de ese estilo, que se dice que es una ecuación lineal, ¿cierto? En realidad pasan tres características, o cumple una de tres propiedades: o no tiene solución, o tiene una única solución, o tiene infinitas. Cuando es 0, 0, en realidad no puede ser una única solución. Entonces, conclusión, esta ecuación o no tiene solución, o tiene infinitas soluciones. Pero una pregunta, pues, entonces, pero siempre, digamos, los vectores siempre van a tener mínimo una solución, que es 0, 0, o sea, nunca pueden tener ninguna, ¿o sí? No, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con eso. Mira, estamos hablando de dos vectores, solamente dos, y de la ecuación R por A más S por B igual 0, correcto. Entonces, en este caso podemos afirmar que tiene solamente la solución trivial o tiene ¿qué? Infinitas soluciones. En este caso, eso es verdadero. Ok. O sea, pues, digamos, en estos casos siempre va a tener mínimo una solución que la trivial, que es R0. Correcto. Claro. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si solamente tiene la solución trivial, los vectores son LI. Correcto, ese es el punto. Y si estamos en el otro caso, entonces los vectores son ¿qué? ¿Son qué? Son LD. Por ahí por ahí está bajando un bus. Bueno, vamos a seguir bajando. Y yo creo que queridos amigos, yo regreso ya no voy a compartir la pantalla. Permítanme, yo paro la grabación. Bien. Tener la grabación, listo. Ahora de un momento a otro. bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta, algo que aclarar? Estuvo muy complicado, ¿cierto? Sí, estuvo muy difícil, pues yo nunca había visto eso. Pues, pero esa es la situación, o sea, estamos aprendiendo, ¿cierto? Entonces, Profe, una pregunta. claro, cuéntenme, claro. ¿A dónde va a subir la grabación de la clase? Yo la voy a compartir con ustedes desde mi Drive. Yo se las comparto, ¿sí? En el transcurso del día se las voy a compartir, listo, junto con la clase, ¿cierto? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que aclarar? Pues yo quedé con una duda. Claro, hágale. Digamos, en toda la geometría vectorial siempre va a haber mínimo una solución que la trivial, o hay casos en que no hay, ni siquiera trivial. Bueno, mucho cuidado con eso. Vamos a mostrar nuevamente la pantalla. ¿Por qué? ¿Están viendo otra vez? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, estamos hablando de esta ecuación, vea. De esta ecuación. Dos vectores en R2. ¿Correcto? Los dos vectores están fijos. Y usted quiere resolver esta ecuación. Esto igual a 0. Eso, o sea, hay que tener mucho cuidado con la especificidad de lo que estamos haciendo, porque te puedes confundir, listo. Entonces, por ahora hay que entender el resultado de manera puntual. Pero, claro, usted sabe que esta ecuación tiene solución. Claro, si R vale 0 y S vale 0, pues eso va a 0. O sea, esa es una solución de esta ecuación. La pregunta es si existen más soluciones. Correcto. Entonces la cuestión es, si tiene únicamente la solución trivial, los vectores A y B son LI. Correcto. Y si tiene infinitas soluciones, esta, o al menos una, que no sea la trivial, ¿qué es lo que pasa? Pongo esto por acá.
¿Qué es lo que pasa acá? Entonces los vectores son LD. Claro, entonces por eso utilicé los mismos ejemplos en las tres caracterizaciones. Mire, por ejemplo, acá el caso de A y B. En este caso, esta ecuación que tenemos acá tiene infinitas soluciones. Y usted las caracteriza de esta manera. Claro, una de ellas es cuando t vale 1. Cuando t vale 1, acá te queda 2, acá te queda 1, que es lo que aparece acá arriba, vea. Pero te puede valer, pues, poniendo que a usted le dé la gana, ¿cierto? Puede ser 7, 8, 10, lo que usted le provoque. Entonces, lo que tiene usted acá, si usted va a mirar esta ecuación, las posibilidades para R y S son infinitas. Y es más, aquí las estamos caracterizando, vean. Correcto, ¿sí? Mientras que, igual pasa en este ejemplo, mientras que, a ver, permítame yo. Mientras que si yo estoy mirando este otro caso, aquí está. Acá, de que si yo me detengo con el F y H, eso ya no sucede. Claro, si hablo de F y H, es lo que pasa. Y tengo esta ecuación. Claro, siempre hay solución. Claro. Pero aquí la única solución es la trivial. Esa es la diferencia, ¿listo? Correcto. Listo, pues. Gracias. Mucho gusto. Permítanme que yo regreso aquí a ver. Listo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Algo que aclarar? ¿Algo que comentar? Profe, si un vector tiene componentes imaginarias, ¿tiene solución trivial? No, es que ya estás hablando de asuntos que no corresponden. Date cuenta que acá estamos hablando de R2. Acá los vectores son verticales, ¿cierto? Permítame ilustrarlo. X arriba y arriba, B abajo. Son números reales. En este momento no estamos hablando de escalares complejos. ¿Listo? Sí. Ah, ya, O sea, ok, tenga eso presente. ¿Listo? Sí. listo. ¿Alguna otra cuestión, jóvenes? Profe, yo tengo otra pregunta. ¿Uno cómo puede saber, cómo puede hallar que uno sea, o sea, que sean múltiplos o no? A ver, vos, es que te llamas vos, Valeria. Valeria, mira, tenemos una definición, ¿cierto? Pero esa definición la estamos caracterizando de tres formas diferentes. Entonces, más bien vamos a hacer lo siguiente, vea. Pues porque esta definición posiblemente, yo les advertí, esta parte nueva, ¿cierto? O sea, dentro de lo que les hablé el día de hoy, la componente adicional, la componente posiblemente desconocida para ustedes, es lo referente a dependencia o independencia lineal. Muchachos, primero vean nuevamente la clase, importantísimo, jóvenes, una tarea esencial, hay que estudiar las notas, el texto guía. Correcto, ya también se lo voy a contar. Es decir, usted no puede dejar pasar la clase en el transcurso de la semana sin estudiar el texto guía. O sea, lo que yo trato de hacer acá es de presentarles una lectura o una interpretación de lo que aparece allí, listo. Entonces, les pido que miren nuevamente la clase cuando se las envíen, lean el texto y yo estoy pendiente del correo, listo. Correcto, para muchachos es la primera clase, entonces pues hay que leer eso y ahí viéramos entonces cómo... Profe, una pregunta. Claro, cuéntame. ¿Estos archivos o estas PDF que usted está utilizando para dar las clases también los va a pasar? Sí, claro, obviamente, claro, sí, claro, sí, claro que sí, claro. Sí. Claro que sí, sí. En el transcurso del día, sí, claro. Bueno, muchachos, vean, pues
yo no sé si la clase estuvo muy corta, muy larga, no sé, pero pues de todas maneras estar más de una hora, pues, mirando pantalla y luego la clase, eso pues es cansón para muchos, ¿no? Pero no solamente para mí. De todas maneras, si ustedes tienen preguntas en el transcurso de la clase y toca andar un poquito más despacio, pues lo hacemos. La idea pues es que la clase pues, sea útil para todos ustedes. Muchachos, necesito otra clase. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, a ver, yo no puedo dictar clases sábados y domingos porque pues, estoy desde mi apartamento, es un apartamento pequeño, yo tengo hijos, ¿me entiende? Y pues yo no puedo pedirle a mi familia que guarde silencio o que me dejen trabajar, pues, cuando la gente pues está pensando en otras cosas. Entonces, yo quiero dictar otra clase en semana. Ahora, ¿qué días podemos dictar la clase? O lunes o viernes. Listo. No recomiendo clase después de las 6 de la tarde porque todo el mundo está en su casa. La casa de todo el mundo es una locura después de las 6. Ahora, a mí me gustaría el lunes, pero ustedes tienen, yo tengo que pensar en todos ustedes y algunos de ustedes tienen actividades ya programadas los lunes. Entonces, ayer recibí un correo de una persona que tenía una actividad programada por la mañana. Entonces, pues yo no podía dictarle esta clase porque eso no está bien. Entonces, no sé, podemos ensayar lunes, digamos que a las 4 de la tarde. Mando una encuestica por Google, a ver. Bueno, podemos ensayar. Ahí ya me están diciendo que no. No, hagamos una, es que, qué vaina, sí, porque como... Y los viernes por la mañana, pues no sé quién tenga clases esos días. Bueno, muchachos, vean, a mí me fascina dictar clase a las 6 de la mañana. No, este viernes no puedo, a mí me queda con clases. Es que ese es el rollo, entonces, a ver, yo quiero saber si, mejor dicho, yo voy a ensayar de esta manera. ¿Cuál es el problema de dictar clases por las tardes? Yo se los comento aquí brevemente. Ocurre que en las tardes, a raíz del uso masivo de la internet, ya me ha pasado que en 3 videoconferencias la presentación no funciona bien. Empieza a congelar, se empieza a molestar. O sea, hay un consumo impresionante de internet en las horas de la tarde. Pero podemos ensayar, pues, digamos, el viernes a las 4 de la tarde, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué dicen acerca del viernes a las 4 de la tarde? Pero el viernes creo, los de grupo 3 de diferencial tenemos clase. A las de 4 a 6. Sí, de 4 a 6 de la tarde. Es que hay... Qué vaina. Bueno, no, yo puedo lunes y viernes por la mañana a cualquier hora, a las 6 de la mañana, ¿cierto? A mí me gusta esa hora. Pero es como lo podemos solucionar más rápido porque por acá es complicado por la cantidad de estudiantes. Podrías crear una encuesta y ya que cada uno mire su horario y elija ya sea lunes o viernes a los horarios que tú pongas ahí. Bueno, sí, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si yo voy a avanzar, el estudiante dice, no, profe, es que yo estoy matriculado con usted y yo no puedo a la hora que quedó. O sea, la mayoría puede, pero yo estoy matriculado con usted. Entonces, y a mí me gusta verlo usted en vivo. Alguien puede pensar así. Entonces bueno, yo voy a pensar en algo el día de hoy, entre hoy y mañana, listo. A ver cómo ir a una encuestica, a ver si podemos llegar a un horario, algún horario que coincida con todos, con los que están matriculados conmigo, listo. Tampoco son muchos,
Pero vamos a ver qué se me ocurre, porque esa cuarta clase, muchachos, yo sé que nos va a hacer muchísima falta, pues. Entonces, más bien quedemos en eso, listo. Dicen que dos clases adicionales no puedo dictar, ¿cierto? Solamente una, ¿no? Con una ya lo demás que trajo de ustedes, ¿no? ¿Cierto? Bueno, jóvenes, entonces, me voy a ir. Que les vaya muy bien, hasta luego, que pasen buen día, estamos hablando. Cualquier cosa por correo electrónico.